Vamos de inmediato con la siguiente entrevista. Vía Zoom está conectado con nosotros Jorge Escala. Él es el candidato presidencial por Unidad Popular, ex MPD. Con él vamos a hablar acerca de la propuesta que tiene el candidato presidencial de ese partido para superar la crisis económica que desde hace rato viene viviendo el Ecuador. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por la invitación y un saludo a toda la provincia de Santo Domingo de los Sáchinas. Bueno, efectivamente nosotros tenemos propuestas que buscan transformar la economía en el Ecuador, en la idea de devolverle capacidad a la población, capacidad de consumo, que significa ponerle recursos en el bolsillo de los ecuatorianos. Por eso estamos planteando reducir el IVA al 10%. Eso significa no solamente incentivar el consumo, sino también generar ingresos para el presupuesto general del Estado. Está comprobado que mientras la gente tiene recursos para poder resolver sus elementales necesidades, tiene capacidad de compra, su salario o sus ingresos les alcanza para en buena medida paliar la crisis o resolver los problemas internos de los hogares, eso significa que también genera ingente cantidad de recursos para el erario fiscal. Hay que garantizar trabajo y salario digno para la inmensa mayoría de ecuatorianos, sobre todo para la juventud, y en ese sentido nosotros vamos a implementar inversión en la obra pública, que es lo que casi poco o nada se ha hecho en estos últimos tiempos, en estos últimos años, de tal manera que invertir en la repotenciación de los hospitales, de escuelas, de construir o rehabilitar las vías en el Ecuador, eso significa también generar trabajo y obviamente mover la economía del país. Invertir en los proyectos que tienen los pequeños emprendedores, que por lo general son jóvenes, grupos de mujeres que se agrupan, ponen su negocio, buscan que el Estado les dé no solo capacitación, sino que le pueda entregar crédito para ampliar su negocio. Nosotros vamos a reducir la tasa de interés con el propósito de entregar crédito a largo tiempo y bajo interés para fortalecer los emprendimientos. Y cuando decimos fortalecer los emprendimientos, significa que vamos a ampliar esos negocios y vamos a generar mano de obra o vamos a generar fuentes de trabajo, sobre todo para la juventud que está desamparada. Es decir, hay varios mecanismos que significa buscar reactivar la economía en el Ecuador. Estas y otras son las medidas que vamos a implementar de manera inmediata cuando el gobierno de Unidad Popular, representado por el profesor Jorge Escala y la compañera Pacha Perán. Y por supuesto, con nuestros legisladores, que vamos a llegar con un buen número de asambleístas a la función legislativa, vamos a implementar leyes que tengan este propósito. Entonces ahí tendríamos nosotros, en buena medida, posibilidades para reactivar la economía. Hay que no solo mirar al agua, nosotros seremos un gobierno que no va a contemplar cómo han dejado abandonado, quebrado a los agricultores, sino que vamos a intervenir con una gran alianza pública comunitaria entre el Estado y los agricultores, con el propósito de que el Estado, mi gobierno, pueda invertir directamente, pueda importar directamente las maquinarias, insumos que necesita el agricultor para poder reactivar la economía, reactivar la producción, y en ese sentido le vamos a entregar a bajo costo, a bajo costo. Vamos a cumplir lo que este gobierno ofreció y no cumplió, que tiene que ver con la condonación de la deuda que mantienen nuestros agricultores, nuestros campesinos
con el sistema financiero. Aquellos que tengan deuda hasta $10,000 hay que condonarlo. Vea usted, si el gobierno actual pudo perdonar alrededor de 3.800 millones de dólares a los grupos de poder económico, ¿por qué no apostarle a la reactivación productiva, al agro, con el propósito de aliviar los problemas, la crisis que tienen los agricultores? Hay que Profesor, garantizar. profesor, estas medidas de las cuales habla usted, que pondrían en práctica, llegando al poder en el ámbito económico en el país, ¿lograrían fortalecer la economía interna del Ecuador para no estar dependiendo de inyecciones externas? Ustedes han sido críticos de los organismos crediticios internacionales, a cuales inclusive han tildado de chulqueros, y obviamente eso es lo que nos está pasando en la actualidad. Por supuesto, nosotros no vamos a hipotecar el presente y el futuro de los ecuatorianos. No vamos a someternos y vamos a construir un Ecuador sin tutelaje de organismos y de potencias extranjeras. De tal manera que vamos a implementar medidas de carácter patrióticas y soberanas, como la que le estamos planteando. Es que si hay recursos, estimado amigo, para enfrentar, resolver la crisis. Mi gobierno será el gobierno que resuelva las necesidades y problemas de la población. Entonces, mire usted, se pueden adoptar medidas de carácter patrióticas y soberanas si el gobierno ejerce o inicia, aplica de manera inmediata la recuperación de estos recursos que hay en el SRI por deudas en firme por aquellos empresarios o grandes empresarios evasores de impuestos que el gobierno actual no quiere cobrar. Y no quiere cobrar porque sus socios y familiares están en la primera línea de los evasores de impuestos. Está la corporación Novoa. Estamos hablando de alrededor de 4.000 millones de dólares, que es el equivalente al último préstamo que hizo el gobierno de Novoa con el Fondo Monetario Internacional, y este organismo le obligó o le dio recetas que hoy las está ejecutando y que ha agravado la situación económica de los hogares ecuatorianos. Nos incrementó el IVA al 15% y nos incrementó el precio de la gasolina, nos ha obligado, sobre todo al gobierno, le ha obligado a ejecutar políticas de ajustes estructurales que significa el achicamiento del Estado, es decir, recortes, como en efecto ha ocurrido, recorte del presupuesto de salud, de la seguridad social, a las universidades, y eso ha significado también despido de trabajadores, tanto así que 117 personas que tienen empleo pleno en el Ecuador son lanzadas a la desocupación. Por eso no invierte en la obra pública, por eso hay serios problemas en la economía del país. Por eso es que hoy estamos viviendo la irresponsabilidad, la incapacidad del presidente Noboa respecto a los apagones, con una afectación enorme a la economía del país, porque se paraliza la producción. Bien, gracias por haber estado con nosotros vía Zoom, profesor Jorge Escala, candidato presidencial por Unidad Popular, hablándonos sobre las intenciones de medidas en el ámbito económico en caso de llegar al poder en las próximas elecciones. Gracias una vez más, profesor. A usted, muchas gracias. Vamos a una brevísima pausa antes de retornar con más informaciones aquí en la primera emisión del Informativo.